desde hace varios meses con el libro de Hebreos, desde el capítulo 1, versículo 1, y nos hemos seguido verso a verso, versículo tras versículo, hasta el capítulo 11. El capítulo 11 hemos dicho que es el capítulo más famoso y empieza con una definición de qué es la fe. ¿Se acuerdan? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en base a eso se dice que este es la galería de los héroes de la fe, ¿verdad? El cuadro de honor de los héroes de la fe, también le han llamado. Y hemos visto la fe de Noé, la fe de Enoc, la fe de nuestra fe, que dice que por la fe nosotros sabemos que Dios creó el universo. Empieza con nosotros, ¿verdad? Yo nunca lo había visto así, hasta meditando la palabra, cada versículo y cada semana es una bendición lo que Dios nos muestra, nos abre el panorama, cómo nosotros podemos encabezar esa galería, ¿verdad? De los héroes de la fe, creyendo que por fe creemos que Dios creó el universo, ¿verdad? Y por la fe sabemos que el Señor hizo de lo que no existía, por su voz existió. Y bueno, hemos visto entonces cada uno de ellos y empezamos la semana pasada a hablar de la fe de Abraham, cómo la fe de Abraham nos enseña, ¿verdad? Nos reta, ahora entendemos, nos hace entender por qué a Abraham se le dice que es el padre de la fe, exacto, y estábamos viendo desde el versículo 8, Hebreos 11:8, ahí es donde empieza a hablar de Abraham. Si lo ponen por favor, y dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Vamos a estar viendo varias cosas de cómo la fe de Abraham nos enseña. Lo primero que nos enseña es que la fe nos lleva a obedecer a Dios y dejar las consecuencias a Él. Entonces Él dice que salió sin saber a dónde iba. Hoy el Señor también nos hablaba, ¿verdad?, de dar pasos de fe. ¿Qué quiere decir? Antes de que las cosas las veamos tangibles, necesitamos creerle, saber que Él está escuchando nuestras oraciones y que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces la fe nos lleva a dar pasos, pero también esto nos dice que necesitamos un llamado para salir. Un llamado, dice que cuando lo llamó le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Eso lo vimos la semana pasada en Génesis 12. No voy a ver los detalles porque ya los vimos la semana pasada. Pero también vemos que aparte de que la fe llevó a Abraham a obedecer y dejarle las consecuencias al Señor. Y bueno, decíamos que como buen mexicano, a lo mejor Abraham era mexicano, no dejó a la familia, ¿verdad? Qué difícil es eso, ¿verdad? Él dijo: no, me llevo a mi papá y a mi sobrino para que me recuerde de mi hermano, mi hermana, no sé de quién era hijo, Lot, pero él se fue con el papá y el sobrino, y vemos cómo en el camino Dios se encargó de separarlo definitivamente de su tierra y de su parentela. Harán, el padre de Abraham, murió en el camino, y Lot, llegó el momento que empezaron los pastores a pelearse unos con otros y tuvieron que separarse. En el monte de la decisión, Abraham le dijo: ve a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, a donde tú quieras, y yo me iré al otro lado. Y ahí se separaron. Pero él salió por obediencia y salió por fe. Vemos en el siguiente versículo, en Hebreos 11:9, dice: por fe se radicó, quedó como extranjero en la tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Vemos en este versículo que por la fe nosotros también debemos de vivir como peregrinos y extranjeros. Nuestra morada no es esta tierra. Ya te iba a decir, dile al de al lado, pero si no es tu hermano, tu hermana, vamos a pero dile al Señor, ¿verdad? Yo soy peregrino y extranjero. Mi casa está en el cielo.
Entonces veíamos cómo hay escritores que dicen: les ruego como peregrinos y extranjeros de este mundo que se abstengan de vivir bajo la carne, ¿verdad? Entonces él se radicó como peregrino y extranjero en esa tierra prometida. Y lo segundo que vemos en este versículo es que él habitó en tiendas. Eso habla de que no había un fundamento. Las tiendas de campaña no tienen un fundamento, solo tienen estacas que las sostienen, pero no es como para vivir toda la vida ahí y seguir ahí, no. Sin embargo, esto nos enseña que todo en esta tierra es pasajero. Nos enseña que todo en esta tierra es pasajero, y aún sabemos, aquellos que vivimos en lugares donde hay movimientos telúricos, que aún una casa con buen fundamentos podría caer si el epicentro fuera ahí, ¿verdad? Entonces veíamos que la fe nos enseña, esto es lo siguiente que vimos, que en este versículo nos permite dejar la fe una correcta herencia a nuestros hijos. Por la fe podemos dejar una correcta herencia a nuestros hijos, y no es nada de lo que podemos tener y tocar en este mundo. Este mundo no es nuestra morada final, gracias a Dios. De hecho, desde que Dios me permitió dar este tema cuando despedíamos el cuerpo de nuestra hermana Silvia Robles, acerca de cómo ese versículo en Filipenses 2 que dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida tiene que ver con Cristo, y yo ser imitador de Cristo, y yo seguir al Señor, y que Cristo sea el rector, el que decide mis decisiones. Es Cristo mi vida, y el morir es una ganancia. Y estudiamos pues ahí cómo es que, por qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, por qué dice que es una ganancia. Pues y veíamos varias ganancias, por lo menos vimos 5 ganancias, porque aquí en esta tierra todo es pérdida, todo. La muerte la vemos como una pérdida. Si nos roban es una pérdida. Si alguien fallece es una pérdida para la familia que le va a extrañar. Pero en el cielo, los que van llegando, ¿no es ganancia? ¿No? Me da mucha ternura nuestro hermano Wayne Myers, que ya pasó ya están los 97 años de edad en agosto. Y nos llama la atención que él siempre dice: ya tengo mi boleto al cielo, pero no tengo prisa. Él quiere seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? Y pues para nosotros los cristianos, ir al cielo es donde debe de estar nuestra mirada. Entonces nos permite por la fe dejar una correcta herencia a nuestros hijos. Hebreos 11:10. Qué hermoso para los papás, ¿verdad? Ver a nuestros hijos servir al Señor, ver a nuestros hijos tomar decisiones decisiones bíblicas. Decisiones que no le damos la vuelta al texto para torcerlo y decir y hacer nuestra voluntad, sino que nuestros hijos quieran hacer la voluntad del Señor. Ahora sí, versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad de ¿qué? Exacto, ellos vivían en unas tiendas de campaña, pero la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Entonces la fe te lleva a entender que el cielo es nuestra morada final, pero es eterna y segura. Diga conmigo: segura. En esta tierra no hay nada seguro, pero en el cielo dice que ahí es una ciudad, no solamente tu casa, la ciudad está en cimientos sólidos, de la cual Dios es nuestro arquitecto y constructor. Lo siguiente que vimos está entonces en el versículo 11, dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para concebir hijos en el vientre de una mujer que tenía años estéril. ¿Por qué? Aquí nos dice por qué. Porque él consideró, eso es tener fe, consideró fiel al que le había hecho la promesa.
fiel al que le había hecho la promesa. La fe te fortalece para seguir firme en el camino que Dios te ha dado hasta tú ver el cumplimiento de tu promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham después de la promesa para que llegara su hijo Isaac? 25 años. Lo recibió a los 75 años y a los 100 años su hijo nació. Qué impresionante, ¿no? Yo creo que a los 10 años yo hubiera dicho, no hombre, ese día algo me fumé. Pero ya habían sido muchas cosas, porque Dios lo había sacado para que viera las estrellas y eso es impresionante, porque cuando Dios te promete algo, muchas veces tiene que esperar que nuestra mente esté lista para recibir la promesa. Por ejemplo, si lo único que tienes es una olla arrocera, ya toda chueca y lo que sea, pero es lo que tienes y ahí te sale el arroz exquisito, y le dices a tu hija, hija, cuando me muera, esta es tuya. Y está chueca y está despintada, pero si nunca le enseñaste a tu hija a hacer arroz en esa olla, ¿qué le va a hacer en cuanto te mueras? Exacto, porque su mente, su corazón no está preparada para la promesa, para la herencia. Entonces yo pienso, a veces pienso, ¿verdad? No siempre, pero a veces sí. Yo pienso que Abraham tenía que ser preparado en su mente, y Sara, porque se acuerdan que cuando oyó la promesa Sara, la Sara se rió. Lo vimos la semana pasada, que se atacó de la risa porque estaba ahí de chismosa, ¿verdad? Dios estaba hablando con Abraham y ella estaba ahí. ¿A poco voy a tener otra vez gozo con mi marido? O sea que ya ni siquiera pasaban cositas, nada. Ella dijo, ¿a poco voy a tener gozo con mi marido? Y pues por eso dice que Abraham recibió fuerza, ¿verdad? Para concebir. Pero ella se rió y Dios tuvo que cambiar la mentalidad, porque ¿se acuerdan que su mentalidad estaba tan obstruida que le trataron de ayudar a Dios como a la mitad del tiempo? Porque llegó el momento que dijeron, no, se me hace que tú oíste mal y yo también. Fue una visión como rara, esto no es cierto, mejor aquí está Agar. Y le trataron de ayudar a Dios, y hasta el día de hoy esa ayudadita tiene el Medio Oriente en guerra continua. Entonces no estaban listos, estaban con una mentalidad incrédula. Pero fíjate, y esto es muy importante que lo entendamos, porque más adelante, quizá la siguiente semana, vamos a hablar acerca de los descendientes de Abraham, porque aquí están en la galería de la fe. Pero dice aquí, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril. Qué impresionante cuando han pasado años y nosotros seguimos pensando igual. A veces Dios tiene que utilizar ciertas circunstancias dolorosas, y aún así nos aferramos al pasado o nos aferramos a nuestra antigua manera de pensar, y siempre Dios nos está diciendo a avanzar. El apóstol Pablo dice, dejando el camino que ya recorrí atrás y extendiéndome al camino que me queda por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en el Señor. Entonces, bueno, ahora vámonos a Hebreos 11:12, que tiene que ver con el mismo punto de que la fe nos fortalece. Versículo 12, así que de este solo hombre, y ya en decadencia, pues ya lo decía Sara, nacieron descendientes numerosos y como Dios se lo prometió, como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Entonces no estaba soñando Abraham. Dios le decía, Abraham, sal de tu tienda. Y no sé si ustedes han estado acampando en algún lugar donde hay tal obscuridad que las estrellas se ven hermosas. Y Dios le decía, ven. Yo me imagino que Abraham estaba hablando con Dios y le decía, ahora mira, ven, te voy a enseñar algo que no conocías, algo que no sabías. Me acuerdo la primera vez que llevé a Uziel a ver el mar.
estábamos en un lugar alto y el mar golpeaba contra esa pared. Y yo lo cargué y se quedaba así, y le hacía así, así, qué impresionante, esa agua se mueve sola, ¿no? Y no nos vaya a alcanzar, ¿no? Pero qué hermoso cuando tú le puedes enseñar a tu hijo algo que es precioso. Y mira, te voy a llevar ahí, vas a nadar ahí y vas a estar bien contento ahí, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hoy entiendo que un matrimonio sano, un matrimonio lindo, un matrimonio no se da por ser cristianos. No sé cuántos nos casamos así, pues como este es cristiano, ya le hice bien chido y no hombre, voy a ser súper feliz. No, ni por ser de ninguna otra religión. Un matrimonio solo en Cristo puede y trabajar con Cristo, porque no es así, pues ya, cristiano, cristiana, chido. No, se trabaja. La comunicación entre el padre y los hijos, entre la madre y los hijos, se trabaja, no se da. Hay que hacerlo intencionalmente. Ven, hija, vamos a platicar. Ven, hijo, vamos a platicar. Quiero contarte algo, quiero mostrarte algo. Y Dios le dijo a Abraham: ven, sal de tu tienda y mira las estrellas, cuéntalas. Y Abraham era súper obediente y seguramente empezó con la de Orión y ahí se siguió y dijo: no puedo. Pues así será tu descendencia. Y en otro momento le dice: ahora toca la arena. Y lo mismo. Y aquí dice que Dios lo cumplió. El siguiente punto es que la fe nos lleva a creerle a Dios aunque no veamos con nuestros propios ojos lo que Él prometió en el futuro. ¿Cuántos sabemos que estamos trabajando para que México cambie? Para que nuestro país conozca del amor del Señor. Y a lo mejor no lleguemos a ver el avivamiento que habrá en México, pero sí sabemos que habrá un avivamiento, ha sido profetizado. Y tenemos que creerle a Dios que lo que Él prometió a lo mejor no lo veamos con nuestros ojos, pero trabajaremos para que la siguiente generación trabaje con el ímpetu que nosotros hemos trabajado, o aún mayor, porque han experimentado a Dios y han visto a Dios cara a cara y sigan creyéndole lo que Dios ha prometido para nuestro país. Amén. ¿Dónde lo vemos eso? En el versículo 13 de Hebreos 11. Todos ellos, hablando de Abraham, Isaac, Jacob, que recibieron una buena herencia de fe, dice: todos ellos por la fe, vivieron por la fe y murieron. Eso es impresionante, subraya eso: murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Qué impresionante. Más bien la reconocieron a lo lejos. Eso hace la fe. La fe ve a tus hijos convertidos, la fe ve a un matrimonio estable, la fe ve una familia entregada al Señor. La fe está mirando a lo lejos y confesaron nuevamente que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Sí vale la pena que le leas a tus pequeños la Biblia. Sí vale la pena que les compres esas Biblias interactivas que les hacen preguntitas a los pequeños. Sí vale la pena que siembres en sus corazones la palabra. Había una historia, la historia de David, ¿verdad? Que no son historias y fábulas, es una historia real. Y yo me acuerdo que se la enseñé en inglés a Elí. Él no sabía leer, pero ya se sabía todo lo que por los dibujitos. Él se ponía a leer y me la leía y se lo aprendió toda la historia en inglés. Realmente para los 3 primeros el inglés fue su primer idioma, porque era lo que yo nada más les hablaba, y ya que entraron a la escuela, entonces ya se hicieron bilingües. Pero
me daba mucha ternura que él en su balbuceando veía a Daniel en el foso de los leones y cómo Dios había cerrado la boca de los leones. Y hace unos días le digo, ¿te acuerdas de esa historia? Y me dice, claro que sí. ¿Por qué? Porque todo lo que tú puedes vertir en el corazón de un niño, porque las maestras de esta iglesia y maestros cada sábado le dan a los niños, de acuerdo a sus edades, una clase de 40 minutos o un poquito más o un poquito menos a veces a los niños por Zoom? ¿Por qué se preparan? Y tienen que prepararse porque son visuales, es completamente en una sala de Zoom. ¿Por qué lo hacen? Porque creemos que una palabra que le dejas a un niño le queda por toda su vida. Por eso aquí dice que ellos vieron a lo lejos la promesa del Señor, pero confesaron que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. El siguiente punto que quiero ver el día de hoy está en el versículo 14. Y hablando así hacia el futuro, fíjate, dice el versículo 14, por favor. Al expresarse así, ¿cómo? De que eran peregrinos extranjeros, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Algo que me llamó la atención al estudiar este versículo es que patria viene la raíz es pater, que es padre. Yo creo que por eso cuando dicen México y estás en otro país, tu corazón... Yo me acuerdo cuando estudiaba la universidad en San Antonio, Texas, que en septiembre, pues allá hay muchísimos latinos, y en septiembre nos llevaban mariachi a los universitarios. Y hermanos, al oír el himno nacional allá, o oír los mariachis, yo lloraba. No sé cuántos hemos pasado por alguna situación donde has tenido que salir de tu país y nada más de recordar, o no estás en el estado donde vive tu familia, aquí en México, y nada más te acuerdas de las quesadillas o de los tacos al pastor o algo así, y hay algo que en tu corazón dices, allá está mi mamá y allá está mi papá, ¿verdad? Esto es impresionante porque aquí lo que está diciendo es que al verse como peregrinos y extranjeros, ellos estaban buscando un padre, una paternidad. Eso significa patria. Que somos hijos, bueno, de Dios, ¿verdad? Pero hoy dice que ellos estaban buscando esa relación con su padre. Santiago 1:17 dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, la paternidad de Dios es tan diferente a la paternidad que hemos recibido de nuestros padres biológicos, de nuestros padres adoptivos o aún de nuestra patria. Porque aunque amamos México, hay muchas cosas que nos duelen de México. Hay muchas cosas que cuando se tocan en México nos duele y decimos, ¿por qué? Me doy cuenta cuando vino aquel famoso tsunami en contra de esta ciudad japonesa, cómo las personas abrían sus casas y empezaban a dar y a tratar de que salieran adelante sus vecinos que habían perdido todo, los familiares. Y yo lo he visto en México, pero solamente como 24 horas después de un sismo. Y después de ahí esto es mío. Y no se te ocurra salir adelante mejor que yo, porque te hundo con chisme, con juicios o con lo que sea. Porque decíamos el domingo, ¿verdad? Que el pez más grande se come al más chico. ¿Por qué? Porque no estamos siendo un país de fe. Si algo hace el judío es que a los 12 años le dice a su hijo: este negocio es tuyo. Y desde los 12 años le están enseñando a trabajar su negocio.
Y si ven en un país extranjero que viene y el vecino es un judío, ¿qué hacen? Les ayudan, les prestan dinero, les dan de su local, y aquí tú te vas a poner y te voy a ayudar a que salgas adelante. Y esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener para recibir las promesas. En Cristo no entra la envidia, la competencia. Por eso en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda. ¿Qué es contienda? Competencia para ver quién es mejor que otro, ni por vanagloria, o sea, por orgullo. Antes bien con humildad haz todas las cosas, estimando a los demás como superiores a ti. Dios es el único que nos da las dádivas. Por eso dice, acabamos de leer en Santiago 1:17, algo que hace la fe es sanar la falta de identidad en nuestro corazón. Si algo Dios quiere darte a ti, es que sepas que eres su hija, su hijo, y que eres su pueblo, y que Él es tu Dios. Eso te da identidad y pertenencia. Sí, qué chido que en otros países digamos: ay, eres mexicano, ah, qué padre, pero hasta ahí llega. Esto es más allá, porque nos está diciendo que el pater, nuestra patria, nuestro padre, no es nada de lo que está aquí en esta tierra, ni siquiera por ser mexicanos o de la nacionalidad que seas. Es Dios, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. De Él es que vienen los dones, los talentos, y por eso la envidia es una pérdida de tiempo, porque tú tienes dones que no se comparan con la persona que está a tu lado, aunque sea tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana. Somos tan diferentes. Y la fe nos da una patria, nos hace saber que somos de Él y para Él. Y nuestra patria o nuestra tierra no es de este mundo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el Señor reinará por siempre sobre nosotros. Y en Él no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque nuestros padres terrenales nos han fallado a todos, y nosotros como padres les hemos fallado a nuestros hijos. Fíjate lo que dice Isaías 63:16. Esto es lo que Dios me empezó a dictar mientras meditaba en la patria o pater, o tener un padre, una identidad, una pertenencia. Dice Isaías 63:16, por favor. Pero tú eres nuestro Padre. Le están hablando a Dios. Y fíjate de quién habla. Si bien Abraham nos ignora, ¿sí sabes que hay padres que ignoran a sus hijos? Si bien Abraham nos ignora, e Israel, ¿quién es Israel? Jacob, el hijo de Abraham, no, el nieto de Abraham. Y si bien a Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestra patria, nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Qué impresionantes palabras. Yo no sé si tú te sientes sin identidad y pertenencia. No sé, los que estuvimos aquí el domingo pasado, que a uno de nuestros jóvenes de multimedia, Dios le dijo: mira alrededor. Y él, bien bonito, porque sí, empezó a ver alrededor, dice: esa es tu familia. Y creo que muchos de nosotros quedamos muy conmovidos por esa palabra. Pero también nos da la responsabilidad de ayudarnos unos a otros, no de criticarnos. Si algo duele es saber que es muchas veces dentro de las congregaciones donde menos se perdona, donde más competencia hay, donde más crítica hay. ¿Por qué crees eso? Porque el diablo no va a estar en los lugares donde tiene a las personas atrapadas en la cárcel de las drogas, de la prostitución, o de cualquier otro adictivo. Él se va a meter a los lugares donde queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso quiero decirte, si algo está destruyendo nuestras generaciones, es la falta de patria o de paternidad.
Si algo está destruyendo y quiere el enemigo destruir las siguientes generaciones, es que precisamente sea el padre quien lastime la familia. Que precisamente sea el padre quien dañe a la madre y la madre a su vez dañe a los hijos, o el padre dañe directamente a los hijos. Por eso dice aquí, aunque Abraham no nos ignore. Y hoy quiero hablarle a aquellos que se sienten ignorados, o a lo largo de su vida se han dado cuenta que su padre biológico les ignoró, o el padre que los crió también les ignoró. Y dice, si Israel no me conoce, hoy quiero decirte a ti que si tú tienes vida, tú tienes un propósito en esta tierra. Que si tú tienes ganas de hacer algo, es porque esos sueños los está implantando Dios en tu corazón. Y qué difícil es escuchar generaciones que dicen, es que mi papá o mi mamá no me ha apoyado, pero hubo un Dios, o hay un Dios que le ha apoyado a esa persona. Y hoy quiero decirte que Dios es tu Padre, y así lo dice en la Nueva Versión Internacional de Isaías 63, dice, pero tú eres nuestro Padre. Y me encantó esta versión, porque en esta versión hace una declaración categórica. Si me lo ponen por favor en la pantalla. Isaías 63, 16, la Nueva Versión Internacional dice, pero tú eres nuestro Padre. Esa es lo que yo quiero que tú te lo grabes. Aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. La segunda vez en este versículo que hace esta declaración. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros como padres y madres, por muy bien intencionados que seamos, como somos seres humanos, somos imperfectos y hemos dañado, queriendo o no queriendo, consciente o inconsciente, el corazón de nuestros hijos. Y la fe nos da pertenencia de verdad a quién, de quién somos, de Dios. ¿Por qué? Porque si buscas, tu padre tiene muchos errores y tu mamá también tiene muchos errores, pero aquí está hablando de que la fe nos da una pertenencia. Y esta pertenencia, vámonos al versículo 15, porque el siguiente punto de la fe es que la fe no te ha de permitir volver atrás. La fe no te permite mirar atrás o regresar a los pasos que te llevaron al mundo, a los pasos que te llevaron a la falta de fe. Fíjate, Hebreos 11:15 dice, si hubieran estado pensando, ¿de quién está hablando? De Abraham, Isaac y Jacob. Dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde emigraron, ¿de quién está hablando? De Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Si hubieran estado pensando en Ur de los Caldeos, habrían tenido oportunidad de regresar allá. La fe no te permite volver a ser el mismo de ayer. Si antes mirabas los errores de tu padre y de tu madre, si verdaderamente tú tienes fe y estás dándote cuenta que es Dios tu Padre, tú vas a seguir adelante. No vas a repetir los errores de tu padre y de tu madre, a menos que en tu corazón haya un juicio tal que el diablo utilice ese juicio en contra de ti para destruirte. Porque aquellos que estudiamos niveles de crecimiento en la administración personal nos enseña que el juicio es un boomerang. Y el boomerang lo avientas, corta la cabeza, pero va a regresar a cortarte la tuya. Por eso dice Jesús, no juzgues para que tú no seas juzgado, porque regresa a ti el juicio. Con la vara que mides serás medido. Por eso la fe nos da pertenencia, pero no para arraigarnos a México o a la familia Sánchez, Martínez, Salgado, Ramírez, lo que sea, no, sino para arraigarte en la ciudad de cimientos sólidos, cuyo constructor es Dios. Y entonces proseguir hacia adelante, no regresar, no hacer lo que tu padre hizo, lo que tu madre hizo, no seguir criticando sus acciones, sino seguir orando por ellos.
Porque aquí dice que ellos pudieron regresar a esa tierra, pero no lo hicieron. Ellos decidieron seguir creyéndole al Señor. Y por eso Filipenses 3, 13 y 14 dice así: hermanos, el apóstol Pablo, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Eso es enfocarse, ¿eh? Una cosa hago, olvidando el camino que recorrí atrás y esforzándome. ¿Verdad que esto es intencional? No es así como que pues ya voy a seguir caminando. No, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Versículo 14. Sigo avanzando. Sí, ya pasó eso, ahora hay que seguirle hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Hay un galardón, hay un premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. ¿Te acuerdas? Abraham salió porque fue llamado. Mediante su llamamiento celestial, ¿en quién? En Cristo Jesús. Tú estás aquí porque tienes un llamado. Hay personas que les digo, oye, te aventarías a dirigir la oración, te aventarías a predicar en mujeres, no sé si le pasa lo mismo al pastor en varones. Predica en varones, ¿y qué dicen los varones? Ay, no, pastor, pregúntele a otro. No, yo no. No, mi hermano, si estamos haciendo esto es porque estamos activando el llamado que Dios ya te dio a ti. No le saque. No le saque. Ahora sí que esfuércese. Esfuércese para alcanzar lo que está adelante. Me acuerdo muy bien cuando mi mamá me decía: mira, mija, cuando el pastor te pida algo, no es el pastor, es Dios pidiéndote algo a través del pastor. Ay, yo decía, no, mi mamá está mal. No, está mal. No. Mi pastor gordito, chiquito, chaparrito, no. Pero me acuerdo que yo primero como que no recibí sus palabras. Y me acuerdo cuando el pastor se me acerca, yo tenía como 17. ¿Te puedes hacer cargo del grupo de jóvenes hispanos? Y me acuerdo, así las palabras de mi mamá, hasta la cara que me hizo: cuando el pastor te pida algo, es Dios a través del pastor. ¿Y qué le dices a Dios? Pues sí, ¿verdad? Y me acuerdo que le dije: sí, pastor. Y ya que me iba hacia la calle y ya me quedé, ¿qué acabo de hacer? O sea, esto no puede estar pasando, ¿no? ¿Qué acabo? Y después me dice: y para el domingo quiero que digas un poema. Y yo, y nada más me dijo: ok, gracias. Y de verdad, o sea, yo me acuerdo que no podía hablar con gente. ¿Se acuerdan que les he comentado que para pedir las tortillas iba por mi vecina porque me daba pena con la tortillera? Sabía de qué lado mascaba el chicle y aún así como hasta le hacía así. Y yo me acuerdo que decía: no puedo hablar con ella, no puedo, no es nadie de mi familia, ¿no? Y que me pusiera, y en esa iglesia pues había como 1000 personas que se reunían los domingos, después para la alabanza y la adoración. Y todavía me dijo: y vas a decir el poema antes de que se separe. Enfrente estaba la iglesia latina, entonces se salían, perdón, los de habla, los anglos, y se iban los de inglés, y en la grandota nos quedábamos los hispanos. Y yo decía: ay, no, pero me van a oír los que hablan inglés y van a decir que para qué. Ay, no, fue qué feo, ¿verdad? Porque le dices sí a Dios y luego el diablo te empieza a meter un montón de cosas. No, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer de nosotros? Y se van a burlar, ¿y qué va a decir? No le hagas caso. Bueno, no le hagamos caso. Hebreos 11:16 dice: antes bien, sigue hablando de estos que vivieron como peregrinos y extranjeros, antes bien anhelaban un padre mejor, una patria mejor, es decir, la celestial, la patria celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Eso da pertenencia.
y les preparó una ciudad. ¿Se acuerdan de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué nos dice que no nos preocupemos por lo que habremos de comer, de beber, de vestir? Él nos dice: si aún las aves del cielo que no trabajan, no es que tú no vayas a trabajar, tú sí vas a trabajar. Porque dice, las aves del cielo que no trabajan, dice, ay, qué chido, pues si ellas no trabajan, yo menos. No, porque acuérdese que al salir del Edén, algún día yo le preguntaré al Señor, estaba platicando con unas amigas el lunes, ¿y qué le preguntaré? Pues algún día yo le preguntaré al Señor, ¿por qué pusiste el arbolito? Lo hubieras puesto afuera del Edén, adentro no, porque había 2 chamacos. Y miren dónde estamos. Nos sacaron del Edén. Ya no somos eternos con este cuerpo eterno ahora. Sí somos eternos, pero este cuerpo, hay una proteína que ya la encontró la ciencia, pero no sabe cómo detenerla, que causa el envejecimiento y que causa que nuestros órganos poco a poco se vayan apagando. Por eso para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué? Porque él está también viendo ese padre, esa patria, esa pertenencia. La fe nos da pertenencia. Y esta fe es tal que dice que Dios no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Y si lo dice aquí es porque a lo mejor podría Dios avergonzarse. Pero Dios dice: yo no me avergüenzo de haber sido llamado Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué habla esto? De que Dios es Dios de generaciones. La generación de Abraham, la generación de Isaac y la generación de Israel o Jacob. Dios no quiere avergonzarse. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Hoy te pregunto, desde la semana pasada, ¿cómo están tus hijos? ¿Tu fe ha podido quedar impresa, impregnada en el corazón de tus hijos o tus nietos? Si no, no te sientas mal. No es mi intención que te sientas culpable. Es mi intención que te despiertes y que a partir de hoy empieces a ser un hombre y una mujer de fe. Por eso regreso. Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esta mañana fui a abrazar a mi hija Abby. Y mientras la estaba abrazando en su camita, bueno, que es una camota, de repente, hermanos, me vino un terror del futuro. No sé si usted lo ha sentido, pero me vino un terror. Y empecé a orar, sí, pero empecé a orar con terror. Señor, que no se enamore de la persona incorrecta. Señor, guárdala. Señor, esto, Señor. Pero me encontré a mí misma orando desesperada. Y dije: perdóname, Señor. Me entró temor, me entró un terror. Porque de ahí, fíjese, los pensamientos, empecé a pensar en Elí, su carrera, en Uziel y su carrera, en Tamar. Pero como cascada, pensamientos negativos, hermanos. Y necesitamos hoy más que nunca tener, como decía el apóstol Pablo, una cosa hago, eso es enfocarse. Y yo no sé si tú has sentido desesperación por lo que pudiera venir, o temor, o angustia. Hoy te recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Porque esas palabras, en lo que oraba en desesperación, Dios las recordó. Y me calmé y dije: perdóname, Señor, porque te estoy hablando desesperada. Y tú me has dicho que no se turbe mi corazón. Sé que en la tierra hay aflicción, tú lo dijiste, pero también nos diste la salida: confiad porque yo he vencido al mundo.
Entonces, Señor, empecé a agradecerle. Gracias por quien. Y sigo orando, porque mire, desde que estaban aquí en la panza, bueno, no estaban en la panza, en el vientre. Desde que estaban aquí mis hijos, yo decía: Señor, te pido por este y su esposa. Te pido por el que y es su esposa. Te pido por ella y su esposo. Te sigo dando gracias por aquellos y aquellas mujeres que he de amar como hijos e hijas. Gracias, Señor. Gracias, hija. Gracias. Entonces termino en el versículo 16 y quiero que lo volvamos a leer juntos. Y dice: antes bien, una cosa hago, es enfocarse. Anhelaban una patria mejor que la mexicana, mejor que la patria de donde tú eres, es decir, la patria celestial. Por lo tanto, este es un resultado de la fe. Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y entonces viene la segunda parte del versículo que hoy el Señor me recordó. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo quisiera poderle dejar a mis hijos una casa a cada quien, un departamentito a cada quien, algo. Y si Dios me lo permite, lo voy a hacer. Porque también la Biblia nos enseña en las leyes de conciencia y de vida que la herencia es de los padres a los hijos y de Jehová la mujer prudente. Quiere decir que tú como padre y yo como madre debemos de buscar, aunque sea esa olla arrocera chueca, pero necesitamos dejar una herencia y preparar al hijo, a la hija, para usar bien la herencia. Si no, la van a tirar, no la van a abrazar, a recibir y a valorar. Te dejo esta herencia, pero de Jehová, herencia a su familia y a su ciudad, es la mujer que es prudente. Es una herencia para ti. Y eso le habla a hombres y mujeres, porque tú, varón, naciste de una mujer. Dale gracias a Dios por la madre que Dios te dio. Tú, varón, que estás casado, Dios te dio una mujer como esposa. Y por eso el Señor dice: aquel que haya esposa, no mujer, mujeres hay muchas, esposa, haya el favor, alcanza el favor de Dios. Por eso hoy entiendo más que una mujer prudente es herencia de Dios. Mujer, varón que estás aquí, Dios no quiere avergonzarse de ser llamado tuyo, mi Dios. Y hoy Dios quiere recordarte en un tiempo de caos, en un tiempo de muerte, en un tiempo de pandemia, en un tiempo de dolor y de pérdidas en esta tierra. Quiere recordarte que Él te está preparando una ciudad, una morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo personalmente, dice Jesús, voy a prepararles un lugar a ustedes. ¿No te anima eso? ¿No te anima eso a seguir adelante en el camino y el llamado que Dios te ha dado? Que lo que tú y yo estamos haciendo trasciende nuestras vidas. Que los libros que pudieras llegar a escribir, que las vidas que pudieras llegar a tocar, que lo que tu palabra predicada, tu vida predicada, pueda llegar a tocar otras generaciones. Todavía seguimos hablando de D.L. Moody, seguimos hablando de John Wesley, seguimos hablando de estos héroes de la fe de hace un siglo. Pero el libro de Hechos, como mucho se ha dicho, se sigue escribiendo en este tiempo. Vale la pena que mires con fe a donde Dios te ha llamado. Vale la pena que hoy, tú que no tienes hijos,
vivas una juventud para Dios. Porque el mejor testimonio que podemos darle a nuestros hijos es que desde que estoy en el camino de Jesús nunca me aparté, hijo, nunca. Y vinieron aguas y vinieron vientos que azotaron contra mi casa espiritual, contra mi vida, pero aquí sigo. Vale la pena que así como Abraham, su fe nos enseña hoy a ser perseverantes, aunque no veamos todavía el cumplimiento de las promesas. Sigue adelante. Ponte de pie, por favor. Gracias, Jesús. ¿Sabe? El día de ayer el grupo Leondari, la banda de Leondari, que son mis 4 hijos, hicieron su presentación de su primer EP. No pudimos invitar a la congregación porque obvio era un lugar prestado, y eran para pastores la invitación. Pero fue tan bonito poder mirar que un sueño que Dios plantó en sus corazones se haya llevado a cabo. Pero yo quiero decirte que ese sueño, yo veía a los niños cuando estaban pequeñitos y yo decía, algún día estarán dirigiendo la alabanza. Algún día. Sin saber yo que esto iba a suceder tan pronto, tan rápido. Todavía Uziel no tomaba clases de batería cuando ya le estaban, formales, cuando ya estaba tocando la bataca. Me acuerdo que agarraba mis ollas y les hacía hoyos, o no hoyos, sino, ¿cómo? Las abollaba. Porque agarraba mis ollas y ahí en las ollas anhelaba un grupo de alabanza. Y es tan hermoso oírlos en casa estar ensayando. Yo no sé si los vecinos crean lo mismo, pero ver que amen a Dios. A veces digo, ya me puedo morir, pero todavía no me quiero morir. ¿Sabe por qué? Porque anhelo ver, seguir sembrando. Una mujer me dijo, pastora, tú eres una mujer que en México ha sembrado su vida. Dije, nah. Pero me dijo, no, sí, pastora, no hay un lugar en este país que no conozcan quién es usted. No hay un lugar que no hayan hablado o no hayan oído una predicación suya. Dije, wow, neta, sí. O sea, Dios tiene que seguir cambiando nuestra manera de pensar. No para que tu corazón se enaltezca, no, hermanos. ¿Cuánto necesitamos de las palabras de Juan el Bautista que dice, yo he decidido menguar para que Él crezca? ¿Qué quiere decir? No quiero que vean esta mujer, quiero que vean a Cristo en esta mujer, en ti que eres varón. Qué padre el testimonio de este salmista Pedro Gómez, que viene de Venezuela, que dijo, desde el día en que yo le di mi vida a Jesús, nunca me aparté, nunca. Oremos, Padre. Hay tantas cosas que nos quieres hablar a nosotros. Hay tanto que quieres, Señor, cambiar en nuestra manera de pensar. Señor, todos estamos con tantos errores visibles a nuestros propios ojos y también invisibles a nuestros propios ojos. Ayúdanos a hablar y a orar como lo hizo David. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Líbranos. Líbrame de los que me son ocultos a mis ojos. Señor, hoy hemos hablado cómo la fe nos da pertenencia, un padre, una patria,
Un Padre que no se avergüenza llamarse nuestro Dios. Pero es este Dios quien nos corrige, es este Dios quien hace que nuestra mirada se centre en esta patria celestial. Es esta mirada que nos hace entender que tú, Señor, estás preparando nuestro corazón para recibir la herencia eterna en esta patria celestial. Señor, tú preparaste el corazón de Abraham, de Isaac y de Jacob para recibir la tierra que tú le prometiste a Abraham cuando salió de Mesopotamia. Preparaste sus corazones. Y Padre, la próxima semana estaremos hablando precisamente de cómo tú vas a probar nuestro corazón. Oh Padre, haznos tan sensibles a tu voz, Señor. Padre, y permítenos enfocarnos hacia lo que está delante, con todo lo que eso conlleva, Señor, con el hecho de creerte, de obedecerte, de perdonar, de mirar hacia adelante, de dejar el pasado atrás y extendernos hacia lo que va adelante. Ayúdanos, Padre. Parte ese mar de la incredulidad en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sanos. Señor, sana nuestras generaciones y danos pertenencia e identidad en este tiempo donde la identidad está siendo tan atacada, donde la ideología de identidad está tratando de cautivar la mente de la siguiente generación y las futuras. Ayúdanos, Señor, a tener esta fe como la de Abraham, que le dio una patria y él miró tu promesa como algo hecho. Gracias, porque hoy podemos seguir hablando de Abraham y seguiremos hablando de sus hijos, Señor, conforme el capítulo se vaya desarrollando. Padre, gracias por todo lo que tenemos que aprender y lo que quieres enseñarnos, porque estamos viviendo tiempos tan difíciles y peligrosos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.